Eduardo, muy buenos días. Le damos la bienvenida a Ciudadano News. Rebeca Miranda y Gabriel Landar vamos a charlar con usted. Buenos días, Rebeca y Gabriel. Creo que dijeron la decadencia, ¿no? Sí, la decadencia. Creo que la decadencia está encabezada por quien lo dice. Porque precisamente todo lo que allí se dice tiene un solo objetivo, que desde hace mucho tiempo lo viene persiguiendo. Desde que empezó este gobierno, en el cual Cristina sabía perfectamente bien que ella sola no podía, que tenía que buscar a alguien que apareciera con otra cara, pudiera eludir esa imagen negativa que ella tiene en gran parte de la población, lo encontró, inclusive aprovechó la situación económica coyuntural que la ayudó, etcétera. Pero, ¿qué se propuso? Sacar adelante el país, se propuso hacer un desarrollo productivo. No, lo único que se propuso era lograr la impunidad. Han pasado 2 años y medio desde que se hicieron cargo del gobierno. No logra la impunidad. El presidente títere que ella puso no la ha podido deslindar de las causas judiciales que tiene, y entonces empiezan los ataques a quien no le ha resuelto el problema. Y también empiezan los ataques a los que ella sabe que la van a condenar, porque fíjense que ella también dijo, ya la condena está escrita. ¿Quién mejor que ella para saber que la van a condenar si lo que hizo fueron actos de corrupción mayúsculos como nunca se conocieron en la historia de este país? Entonces ella sabe positivamente que la van a condenar si es culpable, obviamente. Entonces, ¿qué trata de hacer? Precisamente, denigrar a los que la van a condenar, denigrar a la justicia, denostar a la Corte. ¿Por qué? Porque la condena, que va a tener seguramente, me animo a decirlo, antes del fin de año, ahora vamos a ver por qué, va a llegar a la Corte después, seguramente con recursos extraordinarios que se presenten, y entonces nada mejor que decir, los que me van a condenar es gente que no amerita estar en ese cargo, que no corresponde, son jueces partidarios, opositores partidarios del partido disidente, o sea, todo lo que haga que el que la va a condenar no es un juez independiente. Debe demostrar eso. Sí, está claro que esa es la intención. Ahora, Eduardo, déjeme ponerme un segundito en esta figura tan coloquial que es la de abogado del diablo, ¿no? Simplemente con el afán de llevar herramientas a nuestros oyentes. Es cierto, yo coincido en algunas partes del video de Cristina, desde mi ignorancia judicial, por supuesto, pero desde el sentido común, que hay cosas de Rosati y Rosenkrantz que son al menos irregulares, ¿no? Por ejemplo, cuando se definieron presidente y vice de la Corte, Rosati autovotándose, eso no es muy digno de un Tribunal Supremo de Justicia de una nación. Y después la particularidad, que creo que en alguna oportunidad lo charlamos, Eduardo, también, de que después de tener planchado un archivo como era el del Consejo de la Magistratura, una causa, justo en el momento en que resuelven que es inconstitucional y volver al modelo que lo termina también a Rosati erigiéndolo como presidente del Consejo de la Magistratura, es al menos un argumento válido, me parece, de Cristina Kirchner. Creo que sería válido en circunstancias normales, Gabriel. O sea, sería válido si no hubiera habido maniobras previas. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura se había modificado a instancias de ella, el kirchnerismo. ¿Con qué propósito? Solamente como para maniatar al Consejo, dirigirlo y hacer lo que los jueces que se elijan, los jueces que fueran enjuiciados, fueran exclusivamente a conformidad del partido que gobernaba, que eran ellos. Entonces se modificó, se hizo esa modificación, fue inconstitucional porque dejó de haber representantes de todos los sectores políticos y sociales,
los académicos, en comparación con los políticos, ella puso más preeminencia de los políticos y de esa manera logró manejar el Consejo a Piacere durante muchos años. Entonces, en definitiva, la Corte lo que dijo es, no tomó una decisión de autobeneficio, dijo, señores, hay que volver a la ley anterior, que era la ley que preveía la incorporación de todos los sectores. Y esa ley también daba al presidente de la Corte la posibilidad de presidirla, pero era la ley. O sea, la Corte no hizo nada diferente a poner en juego la vieja ley que ella había derogado con propósitos aviesos, propósitos de conveniencia. O sea, fijémonos, Gabriel, que siempre la actitud de Cristina fue la de adecuar cualquier legislación, cualquier cosa que se le opusiera en pos de sus propios intereses. El dicho vamos por todo significa lisa y llanamente eso, que iban por todo. Entonces, allí ella fue muy coherente siempre, y en este aspecto es mucho más previsible la vicepresidenta que el presidente. El presidente no es previsible porque hoy dice una cosa, mañana otra, perdiendo toda credibilidad. Escucharlo realmente da pena porque hasta a veces balbucea, tiene incoherencias. Se olvida, no tiene como lagunas. Ya está prácticamente cerca del desvarío. Entonces, uno ya ni lo tiene en cuenta. Lo que dice sabe que tiene una vigencia ni siquiera mientras lo está diciendo. Entonces no cuenta. Pero ella sí, porque ella siempre fue coherente y consecuente con su propósito. Se enriqueció ilícitamente, hizo enriquecer a los suyos. Y ahora lo que pretende es la impunidad. Pero en este juicio, que es el primero que llega a juicio, así en forma directa, ya se terminó gran parte del tiempo que se estaba usando para la prueba. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué viene? Ahora viene nada más que la acusación, vendrá la defensa y después será la sentencia. Y esto, si realmente el tribunal lo dispone en cuanto a las cantidades de audiencias que tenga que hacer, porque se va a tardar un tiempo, pero yo de todas maneras creo que antes de fin de año se va a dictar sentencia. Y Cristina, como les dije, sabe positivamente que esa sentencia va a ser declarada culpable. Y a partir de ahí se acabó esa presunción de inocencia que rodea al que está enjuiciado. Porque por ahora ella dice, a mí ningún tribunal me condenó, soy inocente, dicen todos sus partidarios. Pues ahora deja de ser inocente, porque la sentencia de condena quiebra esa presunción y la transforma en culpable. Vaya o no presa, porque ella va a seguir yendo por fueros para mantener el estado de libertad. ¿No? O sea, su próximo paso va a ser, ya que no puede ser presidente, porque no tiene la gente, no va a tener apoyo de ningún tipo que le permita ganar una elección per se, y va a ir por la reelección senatorial en la provincia de Buenos Aires, aunque sea por la minoría. ¿Eso va a ser para qué? Para tener fueros y evitar ir presa, pero no va a poder evitar ser condenada. Y el ser culpable, bueno, no va a haber lawfare, no va a haber argumento que quite esa sensación, esa realidad, mejor dicho, de que ella ya deja de ser una persona inocente para ser una persona culpable del peor delito de un funcionario público, que es la corrupción. Eduardo, ahora, si ella tiene una condena y una sentencia con culpabilidad, ¿de qué sirve tener ese grado de culpabilidad si no cumple con la condena que le toca? Tiene fueros y además tiene dos instancias más de apelación. Está perfecto, pero es lo que todo el mundo dice. Pero simbólicamente, que lo conteste Eduardo, ¿no? Pero creo que lo acaba de decir simbólicamente, te destroza, ¿no? En la imagen. Pero conteste Eduardo la pregunta de mi compañero. Sí, obviamente. Aquí sería de todas maneras una condena simbólica, porque no sería de cumplimiento efectivo, pero ese peso social, esa condena social que la va a acompañar toda la vida, de ser responsable, culpable, ella ya no va a poder
poder alegar inocencia, no va a poder alegar de ningún tipo, y si la alega, que sí lo va a hacer, obviamente, si la alega no va a tener ningún sustento, va a tener el peso social de que en la gente ya ella no va a poder ni siquiera sostener una dignidad de ningún tipo, a excepción de un grupo que es grande, porque realmente uno cuando mira que un porcentaje grande, que está entre el 20 y el 25%, siguen siguiéndola como fe religiosa, llamémoslo así, porque están atrás de ella, porque sostienen su candidatura, porque la siguen votando, y con una característica muy grande, que notémosla, que en las regiones del país, en las provincias más pobres, donde la gente tiene más dificultades para vivir, donde no hay educación, es donde tiene más apoyo. Acabo de leer las últimas encuestas que hablan de Santiago del Estero, de Formosa, como los lugares donde el gobierno ha perdido menos imagen, donde todavía conserva una imagen negativa mucho más que en otras provincias. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que la actitud que siempre han tenido de evitar que la gente se eduque, de no dar clases, de mantener al pueblo en el mayor grado de analfabetismo que se pueda, prebendario, porque siempre con gente que dependa de planes, que tenga que rendir pleitesía al que le dan la plata para poder vivir, y entonces sin ninguna expectativa de mejorar, ni de trabajo, etcétera, siempre dependiendo del poder del Estado. Entonces, donde existe todo eso, es donde más apoyo tiene el kirchnerismo. Me parece que esto habla por sí solo. Eduardo, una consulta más de mi parte que me gustaría, porque en este video de 15 minutos la vicepresidenta hizo una comparación en donde hablaba de una corte ejemplar en el 2003, para después pasar, que era justamente durante la presidencia de Néstor Kirchner, para después pasar a, como bien usted decía al comienzo, la decadencia de este máximo tribunal. Desde su experiencia... Como dice ella. Exactamente, en realidad, como dice ella, y como él, Eduardo lo traía al comienzo de la nota, pero desde su experiencia y para el ciudadano de a pie, para que esto lo entienda, lo vea, lo sienta, ¿considera que realmente hubo o hay una involución con el paso de los años de la Corte? No, creo que no, y fijémonos en esto. Partíamos hace muchos años de una Corte de muchos miembros, que es la que tuvo Menem. ¿Y se acuerda que hablábamos de la mayoría automática? Miren, sí, habían claro, enviado los miembros de la Corte para que le votaran todo lo que presentaba. Entonces, este gobierno, o mejor dicho, el primer kirchnerismo, la redujo a 5, que eran los miembros originarios de la Corte. Eso fue muy bueno. Esa Corte realmente sí fue, podríamos llamarle ejemplar, si cabe, perfecto. Pero ¿qué pasa? Cuando fueron renunciando y muriendo los miembros, y hubo que, en el gobierno de Macri, cuando empieza, hubo que designar 2 miembros más. Allí hubo un error en querer hacerlo por decreto de necesidad y urgencia, que, por otro lado, si bien fue un error, después se subsanó, porque se dejó sin efecto eso, se puso a consideración del Senado, y el Senado, con el voto del kirchnerismo también, votó a Rosencrantz y a Rosati. A los 2 miembros los votó el gobierno. O sea que no es, ahora no pueden decir que llegaron por la ventana, que no, los votaron ellos. Entonces la Corte la integraron ellos también. Ahora que la Corte da muestras de independencia, que la Corte empieza a decir, señor, no, esto es inconstitucional, acá no, y empiezan a ver que realmente se vienen momentos aciagos para los corruptos, ahí entonces empiezan a atacar. Creo que todo esto es un ataque exclusivamente con propósitos de beneficio personal. La Corte no creo que tenga ningún tipo de actitud que haga retroceder el trabajo, la independencia o la calidad de su trabajo. Con
también hay que decirlo, ¿por qué la quieren cambiar? Quieren, a tal desvarío se llega, que están hablando de 25 miembros, uno por provincia. Esto es algo absolutamente descabellado. A la Corte se llega por mérito. Si ya 5 personas tienen problemas para ponerse de acuerdo, ustedes imaginan 25 personas. No, sería un desastre. Además, cada provincia, me imagino, eligiendo o elevando como miembro de la Corte a un juez amigo, ¿no? A un cortesano. Obviamente. A un cortesano obviamente, amigo, ¿no? Los caudillos estarían nombrando a Claro. los amigos. Invita a la especulación. Eduardo, le agradecemos muchísimo el contacto como cada vez que lo convocamos y la docencia también, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, es siempre un placer hacerlo. Igualmente. Un abrazo. Que tenga muy buenos días.